Hola, hoy quiero tratar un tema que es fundamental en los cursos de física relativos a electricidad y magnetismo. Me refiero al análisis de circuitos de corriente continua. De manera general quiero señalar que cuando hablamos de circuitos de corriente podemos tener circuitos de corriente continua o circuitos de corriente alterna. Aquí voy exclusivamente a tratar los circuitos de corriente continua, que significa circuitos en los cuales la corriente no cambia de dirección. En los circuitos de corriente alterna, que veré en otro video posterior, la corriente cambia periódicamente de dirección. Ahora, en los circuitos de corriente continua podemos tener dos casos en general, visto de manera general. El primer caso es este que tenemos aquí, donde tenemos un circuito donde tenemos baterías y resistencias, resistores solamente. En esos circuitos, además de que la corriente no cambia de dirección, la corriente no depende del tiempo. Otra situación que puede presentarse es un circuito de corriente continua donde tengamos capacitores. En ese caso, que no veo aquí, que lo veré también en un video posterior, la magnitud de la corriente, aunque no cambia de dirección, su magnitud es una función del tiempo. Bien, veamos entonces este caso que tenemos aquí. Lo primero a establecer, por ejemplo, en este diagrama, que es un circuito de corriente continua con baterías y resistores, es que necesitamos un dispositivo que sea el que establezca la corriente, es decir, un dispositivo que mueva los portadores de carga, que establezca una diferencia de potencial entre dos puntos del circuito, permitiendo que los portadores se muevan. Ese dispositivo es lo que llamamos una fuente de fuerza electromotriz. Una fuente de fuerza electromotriz, de manera genérica, en los libros de física se le conoce como una FEM, fuente de fuerza electromotriz o FEM. Y lo representamos en un circuito por una flecha con un círculo en uno de sus extremos para no confundirla con la flecha que utilizamos para dar la dirección de la corriente y con esta E que tenemos ahí. Ahora, ¿qué es lo que es la FEM? La FEM es el dispositivo que mueve portadores de carga. Y en este caso, asumiendo que los portadores de carga son positivos, los mueve desde la terminal negativa, o sea, de más bajo potencial, a la terminal positiva, que es la de más alto potencial, como la flecha está indicando. Es decir, la FEM hace un trabajo. Ese trabajo que hace la FEM por unidad de carga es justamente el valor de ella. Entonces, el valor de la FEM la vemos como el trabajo por la unidad de carga. Ahora, una vez que la FEM hace el trabajo, lleva los portadores a este punto de alto potencial, entonces ellos se pueden mover a lo largo del circuito, regresar al punto de más bajo potencial y el ciclo se repite. Se ha establecido una corriente. ¿Cómo determinamos el valor de esa corriente? El valor de esa corriente lo podemos determinar por conservación de energía, por ejemplo. Entonces, si aquí hay un trabajo realizado, el trabajo realizado por la FEM está dado como E por dQ, de acuerdo a la expresión que tenemos ahí. Y luego, en esta resistencia, nosotros nos movemos en el sentido de la corriente, pasamos de un punto de alto potencial hacia un punto de bajo potencial, hay una caída del potencial. Si hay una caída del potencial, eso sucede ahí, que vamos a tener entonces una disipación de energía por efecto Joule. Esa disipación de energía por efecto Joule está dada como la potencia a la cual se disipa, que es I cuadrado por R, por el tiempo. Eso es la energía. Entonces aquí vamos a tener menos I cuadrado por R por dt. Y eso debe ser igual a 0. Las sumas, las generaciones de energía y las pérdidas de ella, todo eso debe dar 0 por conservación. Por tanto, si nosotros igualamos eso y teniendo en cuenta que dq es igual a I por dt, nos queda que E por I por dt es igual a I cuadrado R dt. Eliminamos el dt, eliminamos una I y nos queda que I es igual a E entre R. Entonces, la corriente establecida en el circuito está dada como el valor de la FEM entre la resistencia externa
colocada en ese circuito. Ese es por conservación. Otra manera es hacerlo aplicando lo que se conoce la segunda ley de Kirchhoff, que nos dice que la suma algebraica de las caídas o diferencias de potencial en un circuito debe ser igual a 0. Entonces, en ese caso, si nosotros partimos, por ejemplo, de este punto A que está aquí, entonces el potencial en A le damos un valor. Cuando yo regrese a ese punto, el potencial tiene que valer lo mismo para que el potencial tenga sentido. Ahora paso la resistencia, voy a recorrer el circuito en dirección en el sentido de la manecilla del reloj, paso la resistencia, hay una caída del potencial dado como menos I por R. Llego a la FEN, cruzo la FEN de la terminal negativa a la positiva, hay una subida del potencial, que es eso, y regreso al punto A, lo igual otra vez al potencial ahí. Estos dos se eliminan y de ahí claramente se ve que es igual a E sobre R y llego al mismo resultado. Puedo obtener entonces la corriente de esta manera. En realidad la segunda ley de Kirchhoff es un establecimiento de la conservación de la energía. Ahora bien, es importante señalar que aquí he puesto que el valor de la FEN es E y que puedo analizar de manera ideal ese circuito pensando que solo tenemos la FEN y esta resistencia. En realidad eso no sucede así. No sucede así porque una FEN realista tiene una resistencia interna que limita su propio funcionamiento. Y sobre la FEN hay que señalar también que si vemos la definición, el valor de la FEN es la carga, el trabajo por unidad de carga. Eso es volts, porque es Joule sobre Coulomb. El nombre de fuente de fuerza electromotriz es simplemente histórico, pero no se mide en Newton. Es en realidad una fuente de voltaje, es una batería lo que tenemos ahí. Pero una FEN realista no es esa. En realidad una FEN realista yo puedo pensar que tiene una pequeña resistencia interna y luego conectada en serie con ella tenemos una batería. ¿Qué es eso lo que tenemos ahí? ¿Cómo sería la corriente en un circuito pensando que la FEN en realidad está dada de esa manera? Bueno, podemos hacer lo mismo. Puedo partir del punto A, voy a llegar a esta resistencia, el potencial va a caer de esta manera, menos IR. Luego llego aquí y cruzo la FEN en el sentido en el que ella empuja, entonces le sumo la E. Cruzo la resistencia en el sentido de la corriente, cae nuevamente el potencial y llego al punto A, lo igualo de esa manera. Si yo veo de ahí, esto lo puedo eliminar y si yo despejo la corriente, la I me va a quedar igual a la FEN entre R más R. Nótese que antes teníamos que I es igual a E sobre R, ahora tenemos que I es igual a E sobre R más R, lo cual nos dice que la resistencia interna de la FEN limita el valor de la corriente y solo cuando ella es despreciable en realidad coincide con el valor nominal de E sobre R. Bien, una cosa que también es importante cuando analizamos circuitos de corriente continua muchas veces es calcular la diferencia de potencial entre dos puntos. Por ejemplo, supongamos que ahora yo a este punto le llamo A y este punto le llamo B y me piden hallar la diferencia de potencial AB, que es el potencial en A menos el potencial en B, de esa manera que está ahí. Bien, ¿cómo se hace eso? La manera de hacerla es iniciar en el punto A, recorrer el circuito por cualquier camino hasta llegar al punto B y hacer la suma algebraica de todas las diferencias de potenciales, caídas y subidas que vayamos encontrando. Entonces yo parto de A y voy a hacer el camino externo que tengo aquí. Llego a esta resistencia, cae el potencial y llego al punto B, entonces igualo al potencial en B, por tanto B sub A, B sub B es simplemente I por R, de esa forma. Pero yo pudiera irme por acá, por este camino. Si yo hago eso por ese camino, voy a tener entonces el potencial en A, recorro ahora en sentido contrario a la corriente, entonces tengo una subida I por R, recorro la FEN en sentido opuesto, tengo una caída que es E y llego al potencial en B, de esa manera. Por tanto, el potencial en A menos el potencial en B sería la FEN menos I por R, de esa forma. Pero la I es la FEN sobre R más R.
Entonces, si yo hago eso, me queda que el potencial en A menos el potencial en B es igual a la FEN, la voy a factorizar, factor de 1 menos, y aquí voy a tener R sobre R más R. Eso es lo que me queda. Cuando hagamos esa suma que está ahí, eso me da la FEN, y esto me da R más R mayúscula menos R minúscula entre R más R. Y lo que vemos ahí es que estas R se pueden eliminar y queda que el potencial, la diferencia potencial entre A y B está dada como la FEN entre R mayúscula sobre R más R. Aquí teníamos que era I por R, pero nuevamente, si es ahí yo la sustituyo, me va a dar R mayúscula por la FEN entre R más R, que es exactamente lo mismo que tenemos ahí. Pero otra cosa importante que esta relación nos dice es que la diferencia potencial entre estos dos puntos, que es la suministrada por la FEN, no coincide con el valor nominal de la FEN, porque esta R minúscula que está aquí lo evita. Solamente cuando esa R minúscula sea 0, sea despreciable, entonces me queda que el potencial AB es igual a la FEN. Bien, ese es otro análisis que es importante hacer. Entonces, cuando tenemos un circuito de corriente continua, podemos establecer la corriente, ya sea a través de la segunda ley de Kirchhoff, a través de la conservación. Podemos calcular la diferencia de potencial entre dos puntos, teniendo en cuenta algunas ideas básicas. Cuando voy a calcular una diferencia potencial en un circuito, cuando pasa una resistencia en el sentido en que cruza la corriente, hay una caída. Cuando pasa una FEN en el sentido en que ella empuja, hay una subida. Y viceversa en ambos casos. Bien, ahora cuando tenemos circuitos de corriente continua, otro análisis que es fundamental es cuando tenemos diferentes arreglos de resistencia. Aquí he mostrado un circuito donde tengo solamente una resistencia externa. Pero ¿qué sucede si tuviéramos un arreglo de resistencias en paralelo, por ejemplo? Es decir, supongamos que yo tuviera un circuito, voy solamente a dibujar la parte de ese circuito. Aquí tengo, digamos, un punto A del circuito. Y aquí tengo una primera resistencia, R1, una segunda resistencia, R2, y llego a un punto B que tenemos aquí. Digamos que esto le llamo R1 y esto le llamo R2. Ese arreglo de resistencia se dice que están en paralelo. Dos elementos de circuito están en paralelo cuando ellos están a la misma diferencia de potencial. Dicho de otro modo también, cuando para ir del punto A al punto B puedo tener dos caminos distintos y cada camino pasa por solo uno de los elementos del circuito. Y también la carga en este caso que fluye se va a dividir entre los dos caminos. Entonces aquí no se muestra, pero supongamos hipotéticamente que conectado externamente a este circuito hay, digamos, alguna fuente de FEN que tenemos ahí que establece una diferencia de potencial entre los puntos A y B. La pregunta es, ¿cuál es la resistencia equivalente en ese circuito? Bien, lo vamos a hacer. La corriente total que circula por ese circuito debe ser igual al valor de la FEN que se establezca aquí, digamos, la diferencia potencial entre A y B, de esa forma, entre la resistencia equivalente. Tendría que ser de esa manera. Pero por otro lado, yo sé que la corriente que llega a este punto, cuando llega aquí, tiene dos caminos para irse. Se puede ir por la resistencia 1 o por la resistencia 2. O sea que la corriente total es igual a I1 más I2. Pero ¿quién es I1? I1 sería la caída de potencial que tenemos en la resistencia R1, pero la caída de potencial en la resistencia R1 es exactamente la misma B, porque ella está en paralelo con R2. Por tanto, I1 o la I total está dado como I1, que sería la B entre R1, más I2, que sería la caída de potencial de R2, que es la misma B, porque están en paralelo entre R2, de esa manera. Pero si estas dos cosas son equivalentes, entonces quiere decir que B entre R equivalente es igual a B sobre R1 más B sobre R2. Por tanto, simplificando de ahí,
1 entre R equivalente es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2. Y de esa manera se calcula la resistencia equivalente de dos resistores en paralelo. En este caso lo puedo también expresar, decir que la resistencia equivalente es igual al producto de la resistencia entre la suma de ellas, cuando tenemos dos resistencias solamente. Si yo quiero generalizar a n resistencias en paralelo, entonces 1 entre la resistencia equivalente sería igual a la sumatoria en n desde 1, a la sumatoria en n de 1 sobre r sub n. Nótese que la manera de calcular resistencias en paralelo es similar a calcular, en cuanto a la forma que tenemos, a calcular la capacitancia equivalente, pero de capacitores en serie. Hay una diferencia en eso. Bien, vamos a ver ahora cómo sería, bueno, lo podemos hacer aquí mismo, el caso donde tuviéramos resistores en serie. En el caso de que tenemos resistores en serie, lo que tenemos es, por ejemplo, un punto A, tenemos una primera resistencia R1, tenemos una segunda resistencia R2 y llegamos a un punto B. Ahora tenemos un solo camino, la corriente es la misma, paso del punto A al punto B pasando por los dos elementos y la caída de potencial es la suma de ellas. Por tanto aquí, si yo asumo igual que hay una fuente colocada aquí, el potencial total va a ser igual al potencial 1 más el potencial 2. Pero el potencial total sería la corriente por la resistencia equivalente. Entonces la I por la resistencia equivalente sería igual al potencial en 1, que sería I, que es la misma, por la resistencia 1 más I por la resistencia 2. La I se puede eliminar y claramente llegamos a que la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias. Si voy a generalizar a n resistencias en serie, pues es la sumatoria de ellas. Bien, espero pues que este video te sea de interés si estás llevando el curso de electricidad y magnetismo física 3. El tema de circuitos de corriente continua es un tema importante que debe estudiarse ahí. Si te ha gustado el video, te invito a que le des like.